Bien, entonces vamos a compartir la presentación de hoy. Como les decía, la semana anterior terminamos eh, la primera parte y hoy vamos a continuar desde el libro de Primer Corintios hasta el final del libro del Apocalipsis, si el Señor lo permite. Lo primero que vamos a ver con respecto al libro de Corinto. Siempre es importante cuando estudiamos la Sagrada Escritura o cualquier libro de ellos, siempre es necesario conocer los destinatarios de las cartas. En este caso necesitamos conocer acerca de qué es Corinto, qué clase de ciudad era, qué es lo que está sucediendo en Corinto. Por eso es importante que antes de entrar al texto mismo, veamos algunas cosas de esta ciudad. Corinto, ya sabemos, era una ciudad bastante grande. Por su ubicación también era una ciudad de paso comercial que unía prácticamente Grecia con lo que era Occidente. Por lo tanto, Corinto era una ciudad muy importante, con mucha gente, con mucha cultura y, por cierto, también con muchas religiones. En cuanto a su población, ya sabemos que debido al auge económico que tenía esta ciudad, la mayoría de la gente que vivía en Corinto tenía una situación económica buena, y esto significaba que al tener una buena situación económica podían darse algunos gustos que caían en lo licencioso, en lo pecaminoso desde el punto de vista desde las Sagradas Escrituras. Era una ciudad, como era una ciudad de paso, juntaba a gente occidental y gente oriental, por lo tanto era una ciudad también que tenía muchas costumbres diversas, ¿no? Era como una amalgama de cultura occidental y de cultura oriental. Ustedes están viendo ahí una lámina donde está ubicado Corinto, lo que hoy día sería Grecia, y es una ubicación bastante estratégica porque era un puerto, ¿no? Era una ciudad portuaria, era una ciudad, uno de los puertos más importantes en la época de la cual nosotros estamos hablando, y de ahí el auge económico, de ahí también la gran variedad de religiones que tenía, de culturas, de filosofía, y por cierto también de personas que habitaban Corinto. No obstante eso, durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, luego de ir directamente a Grecia, de pasar por Atenas, él va solo a Corinto, ¿no? Aquí encontramos el relato en Hechos capítulo 18, versículo 5, y al poco tiempo de Pablo estar en Corinto solo, se le suman en la misión, ¿no? En el viaje misionero, los hermanos Silas y Timoteo, que venían de Macedonia. Eh, Particularmente me gusta mucho esta parte de la historia de la iglesia primitiva, ¿no? De la iglesia que el apóstol Pablo está eh, predicando y cómo está surgiendo la iglesia, porque vemos que todo el origen de la iglesia es en Oriente, no es lo que comúnmente la iglesia romana reclama para sí, de que la primera iglesia fue en Roma. Nosotros vamos a ver rápidamente en esta sesión de hoy que todas las primeras comunidades cristianas son todas muy lejos de Roma, ¿no? De hecho, la primera, ustedes ya saben, es en Jerusalén mismo. Pablo, si usted sigue la lectura del libro de los Hechos, se va a hospedar, ¿no? Con un hermano judío que ha sido expulsado de Roma a causa de la persecución contra los judíos y va a trabajar, ¿cierto? En esta ciudad, eh, en la confección de tiendas, ¿no? Y dice el libro de los Hechos también que acostumbraba, era su costumbre ir a la sinagoga cada sábado a predicar el Evangelio. Bueno, estos textos esta lámina que ustedes están mirando, nos demuestra un poco cómo Pablo, nos está mostrando cómo es el origen, ¿no? De la fundación de esta iglesia, que obedece en primer lugar a la predicación de Pablo, al apoyo que tuvo de Silas y Timoteo en la predicación del Evangelio en Corinto,
gracias también al hermano Aquila que lo hospeda en su casa y que puede desde ahí predicar. Por lo tanto, ya tenemos al fundador, ¿no?, de la iglesia de Corinto. El segundo viaje misionero, Pablo, ustedes lo están mirando ahí. Eh, Todo lo que están mirando ahí en este mapa son ciudades de Grecia y lo que hoy día sería Turquía, ¿no? Partiendo por Corinto, Atenas, y pasando, ¿cierto?, a Éfeso, a Listra, Antioquía, en fin, ¿no? Básicamente el segundo viaje misionero de Pablo, y usted lo encuentra en Hechos capítulo 15, verso 18, se va a centrar en estos dos países como los conocemos nosotros hoy día. Ahora, esta es una iglesia, como todas las iglesias que fundó el apóstol Pablo, era una iglesia muy querida para él, ¿no? De hecho, él acostumbraba a llamar como hijos espirituales a aquellos que eh, se formaban, ¿no?, y eran parte de estas primeras congregaciones. El tema central de la epístola a los Corintios tiene que ver con una amonestación, ¿no?, una advertencia que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Corinto debido básicamente a dos temas importantes, o tres tal vez pudiéramos mencionar. Uno, que dentro de la iglesia de Corinto hay diferentes bandos, ¿no? Hay diferentes grupos dentro de la iglesia de Corinto. Eso como una primera crítica a la iglesia de Corinto. Lo segundo es el evidente desorden que nosotros podemos ver cuando leemos la carta de primer Corinto, que hay al momento del culto, y en tercer lugar, la conducta inmoral que están viviendo dentro de la iglesia. Entonces, estos son los tres puntos que el apóstol Pablo va a criticar en esta carta a esta iglesia. Bueno, no nos vamos a detener mucho en cuanto al contenido para poder avanzar. De todas maneras, como ya les mencioné, las diapositivas las van a tener y además también tienen el apoyo del texto en donde pueden ir mirando con un poco más de detalle la presentación que yo estoy haciendo. Entonces la primera carta a Corinto es una carta amonestación debido a ciertas prácticas que hay dentro de la iglesia, en especial la que tiene que ver con las divisiones que hay dentro de la iglesia. En segundo lugar, con el desorden que hay en cuanto a la adoración. Y en tercer lugar, a algunas situaciones de actos inmorales que viven algunos hermanos que son parte de la iglesia. Bueno, la segunda carta, porque Pablo va a escribir una segunda carta a esta iglesia de Corinto, ya el tema, aunque no se ha superado, sin embargo, ahora el apóstol Pablo, igual que a la iglesia de los Gálatas, va a tener que responder frente a críticas de algunos hermanos de la iglesia que están dudando acerca del oficio ministerial del apóstol Pablo, ¿no? Entonces él se va a presentar en la segunda carta a los Corintios un tanto mucho más pastoral, aborda temas más que tienen que ver con él, más que de doctrina u orden de la iglesia. Podemos ver en la segunda carta a los Corintios a un apóstol Pablo mucho más cercano, mucho más abierto, mucho más humano, ¿no?, frente a la problemática o a las críticas que está teniendo de parte de los hermanos de la iglesia de Corinto. Bueno, el tema central de la carta, de la segunda carta a los Corintios, tiene que ver con ser siervo, ¿no? Y cómo Pablo se muestra como un siervo de Dios eh, y defiende, por cierto, su ministerio, ¿no?, frente a los hermanos de Corinto. Primera de Corinto se escribe desde la ciudad de Éfeso, cerca del año 55 después de Cristo. Recuerde que estas son fechas que siempre van a variar según el estudioso bíblico, porque cada uno tiene hechos históricos en los cuales sitúa estas cartas, cada uno de manera independiente, no hay acuerdo en eso. Y la segunda carta a la iglesia de Corinto la escribe desde Filipos, un año después, ¿no?, el año 56. Y ahí ustedes están mirando todas las ciudades en las cuales el apóstol Pablo predicó
y en todas ellas se fundaron congregaciones. Algunas, por cierto, perduraron y fueron registradas por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, ¿no? Como la iglesia de Corinto, de Filipo, la iglesia de Antioquía, de Éfeso, en fin, ¿no? Bueno, esto es muy importante y es bueno que los estudiantes de la Biblia puedan memorizar, tener esta tarjetita eh, para ubicar cronológicamente el ministerio del apóstol Pablo. Es bueno porque lo podemos referenciar con las Sagradas Escrituras. Am, Desde el año 34 hasta el segundo escarcelamiento del apóstol Pablo, el año 67, ustedes van a encontrar en esta tablita y además van a encontrar las referencias bíblicas a cada uno de estos hechos en la vida del apóstol Pablo. Ya mencionamos que los destinatarios y los propósitos de estas dos cartas. Los primeros, evidentemente, son los habitantes de Corinto. El objetivo es ordenar a la congregación, en la primera carta, ¿no? Ordenar a la congregación, instruirlos y responder también algunas preguntas doctrinales que ellos tienen. En la segunda carta a los Corintios, a responder, ¿cierto?, las críticas que hay acerca de Pablo y corregir, por cierto, algunas deficiencias que todavía quedan en la iglesia de Corinto. También van a encontrar ustedes en esta lámina una serie de situaciones que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar en la iglesia de Corinto. Y lo interesante de esto, hermano, para aquellos que somos pastores o aquellos que tienen vida de iglesia, como la mayoría de ustedes que son presbíteros o que son oficiales en su iglesia, se van a dar cuenta de algo que nos alivia un poquito, ¿no? Y es que de sus orígenes la iglesia cristiana tuvo diferentes dificultades y muchas veces son las mismas que se repiten hoy día. Y eso digo que es bueno porque no nos hace sentir que estamos equivocados, sino que las mismas dificultades que tenemos hoy día las tuvieron también nuestros hermanos al principio de la historia de la iglesia. Y vamos a ver también, digo que esto es alegre verlo y nos alienta, no solo porque tengamos las mismas dificultades, sino porque vemos que la solución que tuvieron la iglesia de primer siglo, son las mismas soluciones que tenemos nosotros hoy día. Todo se resuelve con doctrina bíblica y, por cierto, con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, Pablo va a tratar algunas cosas importantes en la iglesia de Corinto, como las divisiones internas que hay dentro de la iglesia. Ojo, muy importante el segundo punto, la negligencia que tenían los ancianos de la iglesia de Corinto para aplicar la disciplina en la iglesia cristiana, ¿no? Debido a ese problema de inmoralidad que había dentro de la iglesia. Preguntas doctrinales también se hacían los hermanos de Corinto, si era lícito o no comer aquellas cosas que ya habían sido sacrificadas a otros ídolos o otros dioses de la época, ¿no? ¿Cuál era el concepto desde el punto de vista del cristianismo acerca del matrimonio? Que no lo tenía muy claro la iglesia de Corinto. ¿Cuál es el sentido de la cena del Señor? ¿Era un banquete como lo hacían los corintos o era más bien un acto sacramental? Pablo tiene que enseñarle a la iglesia de Corinto acerca del tema de cómo celebrar la cena del Señor. Y por cierto, enseñar acerca de la resurrección, que como bien saben ustedes, algunos se encargaban, ¿no?, de enseñar una doctrina contraria a la resurrección. Bueno, eh, esta es la lámina que ustedes también van a encontrar en el texto con respecto al contenido y las divisiones que se hacen acerca de Primera de Corinto y también de Segunda de Corinto. No las vamos a mencionar, ustedes las pueden revisar y en honor al tiempo para que podamos avanzar hacia otras cartas. Bueno, el resumen de la segunda carta a los Corintios, ¿no? También lo tenemos acá. Entre los principales puntos que podemos mencionar en la segunda carta, y yo decía que existe un paralelo con la carta que escribe a la iglesia de los Gálatas, porque en ambas él tiene que defender el ministerio que él tiene, ¿no? Tanto en Corinto como en Galacia hay hermanos que dudan de la apostolicidad del apóstol Pablo, ¿no? Y él tiene que ser muy duro
en ese punto. Bueno, vamos a pasar entonces ahora, habiendo visto las dos cartas de los Corintios, vamos a pasar a la carta que Pablo escribe a la iglesia de Galacia, o más bien llamada a los Gálatas, ¿no? Como siempre, lo que vemos eh, tiene que ver con el lugar, el autor, a quién va dirigida la carta, un poco acerca del contenido y algunas características que tiene la carta, que es el esquema que se nos presenta en el texto de Maray. En cuanto a las iglesias de Galacia, ¿no? Hay un error que seguramente usted debe conocer ya, se ha leído la carta a los Gálatas, y es que hay un llamado de cierto sector de la iglesia, principalmente de algunos cristianos judíos que han llegado tan lejos como Galacia, también predicando, por cierto, el Evangelio de Jesucristo, pero que de alguna manera están haciendo una involución en el desarrollo del cristianismo, el evangelio que ha enseñado el apóstol Pablo, y están llamando a las iglesias, no solamente en Galacia, sino que en todas las iglesias a las cuales llegaban estos judíos cristianos a predicar, y era que había que volver, o más bien mantener dentro de la iglesia, recuerden que en su mayoría la iglesia cristiana del primer siglo, en su gran mayoría son judíos que se han convertido al cristianismo, y por lo tanto, la idea de estos hermanos que vienen de Jerusalén es que se mantengan algunas costumbres de la religión judía y que adicionalmente de mantener algunas costumbres judías, también aquellos que sean eh, ajenos a la religión judía, como eran todos los extranjeros que se unían o que eran llamados al cristianismo, ellos debían cumplir con la obligación de la circuncisión. Y por cierto, también respetar a algunas de las fiestas judías o costumbres judías dentro del cristianismo. Ese era el principal problema que tenían las iglesias de Galacia. Pero además también, no solamente este era el problema de las iglesias de Galacia, sino que también estaba la crítica contra el apóstol Pablo en cuanto a su calidad como apóstol, ¿no? Muchos, por lo que podemos leer de la carta, muchos de los que han llegado a Jerusalén y muchos de los que están ahí en la iglesia de Galacia no consideran al apóstol Pablo un verdadero apóstol del Señor. Y por eso vemos entonces en el primer y segundo capítulo de Gálatas esta defensa que hace el apóstol Pablo de su apostolado, ¿no? Con muchos datos muy importantes, como el origen de su llamado, el origen de su apostolado, cómo el Señor lo llamó, qué fue lo que hizo primero, hasta dónde fue, cómo volvió, con quién se entrevistó, quién lo, de alguna manera, autorizó, entre comillas, entre los apóstoles, para que él también ejerciera este ministerio dentro de la iglesia primitiva. Y la segunda derivada, ¿cierto?, de esta crítica que es del apóstol Pablo tenía que ver con el evangelio que predicaba Pablo. Y a juicio de muchos, era un evangelio muy liviano, que no consistía en ningún tipo de ritual judío, y en más tampoco que exigía a los extranjeros que se agregaban al cristianismo, no exigía el rito de la circuncisión. Esto va a provocar un gran problema, ¿no? Que se va a resolver en Hechos capítulo 15 con el primer sínodo de la iglesia. Eh, Ustedes están mirando una lámina que nos muestra toda la influencia que tenía la cultura griega, ¿no? Ya lo mencionamos en otra sesión, y todas las iglesias o toda la región en donde están las iglesias que eh, constituyó el apóstol Pablo eran iglesias bastante helenizadas, ¿no? Lo vamos a ver más adelante también en algunas otras cartas, cómo esta cultura va a afectar principalmente con el tema de la diosa, de la adoración de la diosa Diana, ¿no? Ahí recuerden ustedes que al hermano Pablo lo querían prácticamente linchar porque estaba predicando en contra de la diosa Diana, y todos los artesanos que se ganaban la vida haciendo estos templitos de la diosa Diana estaban perdiendo su fuente de ingresos porque se estaban convirtiendo al cristianismo. Bueno,
como un punto referencial. Esto es muy importante, yo lo mencionaba antes, para que ustedes vean dónde se va a desarrollar toda la actividad misionera del primer siglo. Y como ustedes ven, Roma no está ni cerca de todo esto todavía, ¿no? Los primeros 50 años del cristianismo se va a desarrollar profusamente, más bien en Oriente que en Occidente. Pero ya para el final de la vida del apóstol Pablo, vemos cómo Pablo está escribiendo a una comunidad de cristianos que hay en Roma, ¿no? Pero las primeras iglesias, que son fundadas por el apóstol Pablo, están en otro lugar muy distante de Roma. De hecho, siendo más estricto, también podríamos decir que la carta a los hebreos, ¿no? También es una carta que va dirigida a los cristianos que están en Roma, así que si hacemos un exégesis del texto, ¿no? Podemos ver eso. En cuanto a la fundación de la iglesia de Galacia, bueno, Galacia era una provincia, ¿no? Era una región provincial del Imperio Romano, era una de las tres provincias en las cuales estaba dividido todo lo que hoy día sería Turquía y gran parte del Oriente, ¿no? En esta parte del mapa. Ahora, Pablo va a fundar estas iglesias en Antioquía, en Iconio, en Listra, en Derbe. Va a fundar comunidades, algunas fueron sustentadas por el Espíritu Santo, otras decrecieron, pero las que tenemos conocimiento a través de las cartas que Pablo envía son iglesias que prevalecieron y son iglesias que fueron eh, cimentadas, ¿no? Por el poder del Espíritu Santo y se conservaron y se conservan, ¿no? Hasta el día de hoy. De hecho, interesante mencionar que una de las construcciones más antiguas en cuanto a iglesias cristianas se encuentra precisamente en esta zona, que es la famosa iglesia de Santa Sofía, ¿no? Que hoy día está en Turquía, en Estambul, que hoy día está convertida en una mezquita, pero es una de las iglesias cristianas más antiguas, ¿no? De las cuales nosotros podamos tener conocimiento y que es obra de la misión evangelista del apóstol Pablo. Tal vez en nuestro curso más avanzado pudiéramos discutir, bueno, ¿y por qué nosotros que también somos bíblicos no tenemos la misma doctrina que tienen las iglesias que fundó Pablo y que fundó Timoteo y Sila, ¿no? Y el mismo Pedro en esta zona, ¿no? El curso ya quizá un poco más avanzado, pero para que ustedes conozcan un poco de la actividad misionera y las congregaciones que funda el hermano Pablo. Bueno, igual que la carta a los romanos, el tema del libro de Gálatas básicamente tiene que ver con una palabra clave a medida que avancemos en los estudios, probablemente en su clase de teología sistemática, la va a poder ver con más detalle, como es el tema de la justificación, ¿no? Gálatas y Romanos son por excelencia las cartas que hablan de la justificación y cómo nos justificamos nosotros las personas frente a Dios. Gálatas es una defensa del Evangelio frente a las obras de la ley. Si hay que definir el libro de Gálatas en una sola frase, pues bien, esta sería una de las frases con las cuales nosotros podríamos definir el libro de Gálatas, ¿no? El libro por excelencia del Evangelio frente a las obras de la ley, ¿no? Ese debiera ser una frase perfecta para definir el libro de los Gálatas. En cuanto al autor, ya sabemos porque la misma presentación en la introducción que hace el libro de los Gálatas lo menciona, es el apóstol Pablo. Probablemente está escribiendo esta carta durante su segundo viaje misionero, ¿no? Y están observando ustedes la lámina del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Bien. En cuanto a los destinatarios, mm, nosotros por el nombre que tiene la carta, ya sabemos que va dirigido a la iglesia de Galacia, ¿no? O la región, eh, esta región que el Imperio Romano ha dividido, ¿no? Y que estaba habitada principalmente por europeos que han atravesado desde Grecia, eh,
hasta lo que hoy día sería Turquía. Muchas comunidades judías que han sido exiliadas de Roma van a estar en este lugar. Entonces la población de la iglesia de Galacia está constituida principalmente por griegos, algunos europeos más centrales también, y por muchos judíos que se han convertido al cristianismo, que han sido expulsados de Roma, y por cierto también muchos locales eh, que habitan en esta región. En cuanto a un contenido resumido del libro de los Gálatas, como es bastante breve, lo podemos mencionar. Eh, los primeros capítulos 1 y 2 acerca del origen del Evangelio, capítulos 3 y 4 la defensa del Evangelio, capítulos 5 y 6 cómo se aplica el Evangelio, ¿no? Bueno, ya mencionamos que por excelencia el libro de los Gálatas es un libro antilegalista. Se refiere, cuando decimos antilegalista, estamos hablando antilegalismo de la ley judía, ¿no? Principalmente. Bueno, una otra iglesia formada por el apóstol Pablo y que también pertenece a esta zona es la iglesia de Éfeso. Bueno, la iglesia de Éfeso es interesante mencionar, ¿no? Esta carta, porque por primera vez se va a mencionar a la iglesia no como una iglesia local, sino como una iglesia más bien de tipo universal. Se va a hablar acerca del cuerpo de Cristo que lo componen todos aquellos que confiesan que Jesucristo es el Señor. Y esto es un muy buen principio doctrinal que va a ser rescatado después en la Reforma Protestante y también por algunos padres de la Iglesia, como es el principio de la Iglesia universal, de la Iglesia también que va más allá de los límites geográficos, ¿no? Y que, bueno, se va a hacer necesario también en algún momento, ya 300 siglos más adelante, en el Concilio de Nicea, elaborar también producto de que todas las iglesias que como de la manera en que ha crecido el Evangelio exponencialmente, hay muchas iglesias con diferentes doctrinas, no hay unanimidad en la doctrina, no hay unanimidad en muchos aspectos de la vida de la iglesia, y Nicea, el año 325, va a tener que establecer un modelo, ¿no? Y dentro de ese modelo, que va a ser reconocido lo que ustedes ya conocen como el credo apostólico, todas las iglesias que confiesen y se adhieren al credo apostólico van a ser consideradas iglesias católicas, ¿no? Católicas en el sentido de iglesias universales. Y que esta iglesia católica, esta iglesia universal, está compuesta por todos, por la totalidad, ¿no? De aquellos que han sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la carta de los Efesios es una carta eminentemente eclesiológica, que trata por primera vez desde la perspectiva teológica el concepto de iglesia, que más tarde va a ser retomado, ¿no? Por la Reforma Protestante. ¿Y por qué digo que más tarde va a ser retomado? Porque durante gran parte del siglo IV en adelante, hasta la Reforma Protestante, no va a existir mucho este concepto de iglesia universal, ¿no? Más bien se va a hablar de una iglesia geográfica y una iglesia única, como va a ser la iglesia romana, incluso por sobre, según la pretensión de Roma, por sobre las iglesias orientales o las iglesias griegas u ortodoxas. El propósito eterno de que se nos menciona como un tema doctrinal en el libro de los Efesios es unir, ¿no? Es unificar a toda la creación en Cristo, ¿no? Y principalmente a todos aquellos que han de ser salvos a través de la iglesia, ¿no? Pero la iglesia, esto es muy importante, hermano, no una iglesia local, sino una iglesia universal. Y la carta a los Efesios es la primera que trata con profundidad este tema de la iglesia como cuerpo de Cristo y que este cuerpo está compuesto, ¿no? Por muchos miembros, no solamente refiriéndose a personas, sino también a iglesias. Entonces, por eso que el libro de Pablo a los Efesios eh, es más bien un tratado teológico, ¿no? Más que una carta
pastoral o un sermón que está enviando el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, sino más bien es un tratado teológico. Bueno, hay una discusión, no está mencionada en el texto, pero yo se las voy a mencionar acá, que tiene que ver si la carta a la iglesia de los Efesios se refiere a una localidad específica o está hablando de todas las iglesias del Asia Menor, ¿no? Pero más allá de si sea una iglesia local o sea todas las iglesias de esta zona geográfica, lo importante para nosotros hoy día es que el Espíritu Santo la preservó, que es parte de nuestro canon y que específicamente tiene que ver con el desarrollo doctrinal de la iglesia como cuerpo de Cristo y la iglesia como una iglesia universal y no local. Nuevamente están mirando un mapa, lo van a tener, también lo tienen en sus cuestionarios, eh, que nos muestra que esta iglesia fue levantada, fundada por el apóstol Pablo, ¿no? En su segundo viaje misionero. Ya mencionamos que el tema central de los Efesios, o la carta a los Efesios, es el tema de la Iglesia Universal. Bien, probablemente esta carta haya sido escrita desde Roma, ¿no? En la época que el apóstol Pablo va a estar prisionero por primera vez. Entonces, ustedes ahí sí están mirando ya que aparece Roma, pero bastante posterior, ¿no? A las primeras congregaciones que se han levantado, y muchas antes que la iglesia de Roma. Bueno, el propósito de esta carta, están viendo también ustedes ahí una lámina con la ubicación exacta, ¿no? De lo que sería Éfeso, por eso que decía que algunos cuando quieren relacionar los destinatarios de esta carta, dudan que se está refiriendo o a un lugar específico o a todas las iglesias que son parte del Asia o que están ubicadas ahí en Asia Menor. Eh, Rápidamente tenemos también, ¿no? El contenido del libro de los Efesios. También ustedes lo tienen en el texto y lo pueden aprender de ahí para contestar las preguntas del cuestionario. Bueno, hay un resumen en esta lámina y vamos a pasar a la otra carta de Pablo también a la iglesia de Filipo, ¿no? O a la iglesia de los filipenses. Lo que vamos a ver en esta carta, en primer lugar, que es una carta a diferencia de las otras cartas que son a las congregaciones, ¿no? Que son públicas, esta carta más bien es una carta de tipo personal, ¿no? Es una carta particular. eh, y lo que vamos a ver en esta carta, bueno, ahí está la lámina, ¿no? Del lugar geográfico donde se encuentra esta congregación. Am, ¿Cuál es el trasfondo histórico de la ciudad a la cual se dirige esta carta? Bueno, es una ciudad principalmente compuesta en su gran mayoría por habitantes que habían sido habitantes romanos, ¿no? Que habían sido ciudadanos romanos. Debido a una causa, a una guerrilla civil interna dentro del Imperio Romano, eh, todos los seguidores, ¿no? De un determinado personaje llamado Antonio, que vivía en Italia, que quiso sublevarse, ¿no? Frente al poder del César, fueron exiliados a esta ciudad, ¿no? Entonces es muy importante ese texto, ese tema que Pablo también lo va a mencionar. Entonces son exiliados que llegan desde Roma a ubicar este lugar geográfico que estaría en lo que hoy día sería Grecia. Fueron echados muy lejos, no fueron esparcidos muy lejos de la ciudad de Roma. Entonces, su mayoría era gente que había tenido ciudadanía romana y que habían sido expulsados de Roma debido a una situación política. Entonces, Filipo entonces era más bien una colonia romana
no colonia en el buen sentido de la palabra de que están colonizando, sino más bien era una especie de un campo, ¿no? De prisioneros o de personas con ideas políticas distintas, ¿no? Que habían sido exiliadas hasta este lugar. Eh, por cierto que al ser romanos y tener ciudadanía romana, tenían ciertos privilegios, ¿no? Y dentro de estos privilegios que tenía, y además habiendo sido todos romanos, tenían nociones de cultura, tenían nociones de política, y por lo tanto era una ciudad que era una copia, ¿no? De lo que sería la ciudad de Roma en cuanto a su sistema de gobierno, en cuanto a la estratificación, en cuanto a la construcción de casas. Filipo era lo más cercano que podía ser a una copia de la ciudad de Roma. A pesar de eso, los ciudadanos de Filipos eran personas que se sentían orgullosas de ser parte, ¿no? Y de ser ciudadanos de Roma. Entre los privilegios que tenían, que ya mencionábamos, ustedes lo están mirando ahí, estaban exentos de cancelar algunos impuestos. Los ciudadanos romanos no podían ser azotados, no podían ser arrestados, salvo en casos muy extremos, casos de acusaciones criminales, por ejemplo. Un ciudadano romano de Filipo u otra ciudad que fuera colonia romana tenía el derecho también, por ser ciudadano romano, de si era acusado de alguna situación, de poder apelar, ¿no? Al emperador. Tenía derecho a voto, lo que significaba que era una persona que podía sufragar para elegir a los miembros del Senado, por ejemplo, y cada una de estas ciudades tenía su propia forma de gobierno a través del Senado y que se regían por la ley romana. Entonces, Filipo era una ciudad romana pequeña, ¿no? Am, entonces, esto entonces nos lleva a comprender el por qué, el énfasis que tiene esta carta, ¿no? Que llama principalmente a los cristianos que han sido llamados al Evangelio de esta ciudad a comportarse como habitantes del reino de Cristo, más bien que como habitantes del reino de Roma. Les advierte que ellos deben sentir orgullo no de ser ciudadanos romanos, sino que deben sentir orgullo de sentir que la ciudadanía de los cristianos no se encuentra aquí en la tierra, no se encuentra en Roma, sino que se encuentra en los cielos, ¿no? Importante, este es un texto muy interesante que nos ayuda también, nos abre luces para interpretar textos apocalípticos, ¿no? Filipenses 4:3 habla que los nombres de los verdaderos creyentes están escritos en el libro de la vida. Y esto es mucho más importante, ¿no? Que ser ciudadanos romanos, que estar anotados, que estar inscritos con su nombre en alguna lista como ciudadano de Roma, con todos los privilegios que esto significa. Ahí están mirando ustedes la ubicación de lo que sería Filipos, ¿no? Donde está la estrella en el círculo rojo, estaría ubicada geográficamente la ciudad de Filipos. Bueno, el tema central de esta carta a los filipenses es básicamente agradecer, ¿no? Y agradecer de manera muy efusiva, lo hace el apóstol Pablo, todas las muestras de cariño que tuvo de parte de la iglesia de Filipo, ¿no? Toda la ayuda, incluso económica, ¿no? Que recibió de la iglesia de los filipenses. Am, de hecho, agradece públicamente, ¿no? E insta a las demás iglesias que de alguna manera hagan lo mismo que la iglesia de Filipo, que le ayudó al apóstol Pablo en una situación bastante compleja en su vida misionera. Entonces, decíamos que es una carta más bien de tipo personal, donde se tratan, por cierto, temas doctrinales importantes. No hay un tema central único en la carta a los filipenses, sino que hay varias doctrinas que se pueden deducir de esta carta, porque como no es una carta que está respondiendo a alguna dificultad de la iglesia, no es una carta que está corrigiendo alguna actitud de la iglesia, sino más bien es una carta de agradecimiento y en la cual aborda muchos temas, ¿no? Por lo tanto, no podemos decir que la carta a Filipenses tenga, a diferencia de otras cartas, un tema
central. Por cierto, Pablo comparte con los hermanos de Filipo el gozo que siente y cómo Dios ha sido bueno con él, ¿no? A través de la iglesia de Filipo, en las adversidades que ha tenido el apóstol Pablo. Y podemos deducir de la forma en que Pablo escribe a esta iglesia, que era una iglesia muy, muy, muy querida para él. Quizás particularmente, yo me atrevería a decir que después de la iglesia de los Gálatas, esta era la segunda iglesia que Pablo amaba con mucho, ¿no? Una opinión particular, ¿no? Bien. Desde Roma, entonces, hasta Filipo se escribe esta carta. Vamos a hablar ahora, bueno, ya en cuanto al contenido del libro Filipenses, también ustedes lo tienen en el texto. En la lámina también va a quedar, si ustedes las quieren comparar y las quieren estudiar, como una forma de acercarse al libro, ¿no? La pueden ver desde acá. Bueno, vamos a ver los últimos dos libros. Yo les decía que por tiempo no vamos a alcanzar a llegar hasta Apocalipsis, pero van a quedar aquí en las láminas y ustedes las pueden revisar ahí con tiempo y tranquilidad una vez que estén estudiando esta unidad. Vamos a ver las iglesias de Colosas. Bueno, la carta de Pablo a los colosenses y a Filemón, ¿no? Eh, si bien es cierto, durante mucho tiempo, por muchos estudiosos bíblicos, se consideró la carta a Filemón más bien como una postdata, ¿no? Un apéndice a la carta a los colosenses, como si se hubiera escrito la carta a los colosenses y a posterior se hubiera agregado las instrucciones que van en el libro de Filemón. Sí sabemos que ambas cartas, tanto Colosenses como la carta a Filemón, fueron escritas por Pablo desde el mismo lugar, en las mismas circunstancias, ¿no? Y que fueron llevadas ambas por el hermano Tíquico, ¿no? Quien la lleva a Colosas. La iglesia de Colosas era una iglesia que está dirigida eh, eh, por Filemón. Hay algunos hermanos que se destacan en esta iglesia, como Apia, Arquipo. Eh, y por lo que dice la carta, ¿cierto? Los hermanos se reunían en la casa de Filemón, que ya sabemos estaba en Colosa. Por eso que algunos estudiosos bíblicos ven esta relación tan profunda, ¿no? Y se atreven a sugerir para estudio de que Filemón es una carta apéndice a la carta de Pablo a los colosenses. Aquí ya Colosas está distante de Grecia. Eh, es una iglesia que está formada también producto de los primeros viajes misioneros de Pablo. Y veamos el tema central de Colosenses. El tema central del libro Colosenses es la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que Jesucristo es verdadero Dios y que como verdadero Dios es el creador de todo y que es el sustentador de todas las cosas. Muy importante, es un tema doctrinal mucho, muy profundo que se describe en el libro de Pablo a los colosenses. Básicamente lo que Pablo resalta en esta carta es la grandeza de Cristo, ¿no? Cómo Cristo es verdaderamente Dios, cómo Cristo es creador, cómo Cristo es gobernante, cómo Cristo sustenta, ¿no? Toda la creación. Bueno, en Colosas, aparentemente por lo que leemos de la carta de Pablo, eh, había una herejía y la herejía tenía que ver con no creer en la plena divinidad de Jesucristo, ¿no? Y Pablo se va a encargar a través de esta carta de resaltar lo que ya hemos mencionado, pero además también de desarrollar la idea de Cristo como el único mediador, ¿no? Que Cristo es el único puente, Cristo es el único pontífice entre Dios y los hombres, ¿no? Eso también se va a desarrollar en esta carta.
Hay un texto bíblico que está anotado ahí para que ustedes lo puedan ver en el texto el tema, ¿no? El fundamento general de esta carta de Pablo a los colosenses. En cuanto a Filemón, la carta a Filemón, que ya mencionamos que pareciera ser un complemento de la carta de Colosenses, eh, son recomendaciones, ¿no? Que el apóstol Pablo está haciendo especialmente por un esclavo, ¿no? Que se ha escapado de la casa de Filemón para que éste lo perdone, ¿no? Nos referimos a Onésimo. Am, bueno, aparentemente, decimos aparentemente porque no tenemos la certeza que así haya sido. Onésimo había escapado de la casa de Filemón, probablemente por algún acto pecaminoso que hizo en la casa, tal vez como un robo. Pero Onésimo se convierte, es convertido al cristianismo, y Pablo lo envía nuevamente de regreso, acompañado con esta carta, ¿no? Para que Filemón reciba bien a Onésimo. Bueno, la carta a los colosenses fue dirigida principalmente a la iglesia de Colosas, ¿no? Ahí están, miran ustedes la lámina donde está ubicada la iglesia de Colosas y están mirando las cuatro iglesias más importantes o más grandes, ¿no? De esta época, la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipo, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Colosas. Ya sabemos que fue dirigida a Filemón. ¿Y que solicita Pablo en esta carta? Que sea bien recibida. Ahora, es interesante, hermanos, esta carta también, porque se menciona en la carta a los colosenses una carta que el Espíritu Santo no preservó para nosotros y que Pablo hace una recomendación de que la carta que va a la iglesia de Colosas se envía a la iglesia de la Odisea y que la carta que Pablo envió a la iglesia de la Odisea sea también leída en la iglesia de Colosas, ¿no? Entonces, creo que es interesante porque se menciona este libro que el Espíritu Santo no preservó para nosotros. Básicamente, en cuanto a lo doctrinal, el libro de Colosenses fue escrito para corregir algunos errores que había doctrinales, algunos errores en la enseñanza. Y era el excesivo énfasis en el ritualismo, en el misticismo, el espiritualismo podemos decir, y la vida ascética, ¿no? La vida apartada de la sociedad. Y que estos tres elementos, el excesivo ritualismo, el énfasis en demasía en una vida espiritual y ascética, amenazaba entonces con horadar las enseñanzas evangélicas que el apóstol Pablo, con las cuales el apóstol Pablo había fundado esta iglesia. ¿Por qué decimos que esta iglesia era ritualista? Bueno, era una iglesia ritualista porque insistía en la observancia de ciertos días sagrados, no necesariamente del judaísmo, sino que días sagrados en general tan populares y comunes en la época de Roma, como eran las famosas Saturnalias que culminaban, ¿cierto?, con la fiesta al dios Sol el día 25 de diciembre. Era ascética también porque algunos no se enseñaban dentro de esta iglesia que había que castigar el cuerpo, ¿no? Que había que negarle algunos alimentos, por ejemplo, que debían eh, debían dejar de consumir, por ejemplo, algún tipo de alimento, algún tipo de bebida, apuntaba hacia un moralismo extremo y pensaban que a través de esto, de dejar de comer algunas cosas o de beber otras, o de un excesivo moralismo, que de alguna manera se hacían mejores cristianos. En tercer lugar, decimos que era mística porque se hablan de visiones, de revelaciones, y que solamente eran comunicadas entre los oficiales, por así decir, de la iglesia, y que no toda la gente que componía la iglesia de Colosa tenía acceso al conocimiento de estas visiones que tenían los hermanos y estas profecías que tenían. Entonces se creaba también cierta división dentro de la iglesia de Colosa. En cuanto a la carta de Filemón, está compuesta por un saludo,
la demostración a través de esta carta del apóstol Pablo del aprecio que tiene por Filemón, la intercesión que tiene por Onésimo y algunas observaciones e indicaciones finales. Algunas particularidades que tiene la carta a los colosenses, ¿no? Hay algunas similitudes, por ejemplo, con la carta que Pablo escribe a los Efesios, ¿no? Hay dos temas teológicos interesantes, pleroma, plenitud, y sacramentum en latín, ¿no? Los misterios. Pero también hay algunas diferencias, ¿no? Porque la iglesia de Colosa hay una falsa enseñanza en una iglesia local, mientras que lo ordenado para la iglesia de los Efesios es aplicable para la iglesia en general. Bien, vamos a terminar acá, hermanos. Ah, yo voy a compartir con ustedes en la plataforma todo el resumen de todos los libros hasta el libro del Apocalipsis, de tal manera que usted pueda tener también este material a disposición. Yo termino mi exposición acá. ¿Alguna consulta, algún comentario, algún aporte que ustedes quieran hacer, hermanos? Yo sé que esto, quizás, yo espero que en algún momento cuando avancemos en los estudios podamos tratar libro por libro y la teología de cada uno de estos libros, que es lo interesante y lo que deberíamos ver, pero este es un curso introductorio, una visión general de cómo está compuesta nuestra Sagrada Escritura. ¿Alguna consulta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte que alguien quiera hacer a la exposición de hoy? Me parece que no. Bien, entonces recomendarles, hermanos, que entren a la plataforma, lean esto que hicimos hoy día, es todo lo que es el capítulo 5 del libro de Demaray. Lean el capítulo 5 completo. Creo que tendrían que leer solamente la mitad ahora, que es la parte más larga, ¿no? Más extensa del capítulo 5, para que puedan contestar los cuestionarios de la sesión número 6, ¿no? De la plataforma. Entonces, si no hay preguntas, si no hay comentarios, vamos a terminar invitándoles para este jueves al curso de neumatología con nuestro doctor Roger Smalling. Vamos a terminar, vamos a orar, vamos a pedir a nuestro hermano Luis Ose, por favor, que nos despida con una palabra de oración y agradecimiento al Señor por su cuidado y su misericordia. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, por tu provisión y cuidado con nosotros. Gracias por esta noche en que podemos reunirnos en torno a tu palabra, para que tú nos hables por medio de ella. Gracias por el pastor que dispone de su tiempo para poder enseñarnos. Pido que nos sea bendiciendo a cada uno, que podamos atesorar esta enseñanza en nuestros corazones y con el ánimo pronto para perseverar hasta el final de estos estudios. Gracias te damos por todo, Dios.